Chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y dos, Elizabeth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nérida, Carlos, ya están llegando ya, ¿sí? Ya está llegando la gente. A ver, dame un segundito, por favor. Dame un segundito, por favor, a ver. ¿Tú? Qué tal, muchachos? A ver, están poquitos todavía. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Giancarlo? Bien, bien, dice Giancarlo. A ver, ¿cómo está el resto? ¿Qué tal, muchachos? Nicole, buenas tardes, buenas tardes. A ver, el resto, quisiera saber dónde están. A ver, ¿están ahí? ¿Están atentos? A ver, chicos, manifiéstense, por favor. Francis, Francis Celeste. ¿Cómo estás, Axel? ¿Qué tal? Buenas tardes, Tracy. ¿Qué tal? A ver, vamos a ir avanzando ya. A ver, el día de hoy, muchachos, tenemos que ver un movimiento llamado el movimiento vertical de caída libre. ¿Ven? El movimiento vertical de caída libre. ¿Está bien? A ver, estamos todo bien. Número 36. Sí, déjame un ratito. Araceli. Buenas tardes, ahí me está sonando la Araceli. A ver, un segundito. Yeah. Un segundito, a ver. Estoy tratando de organizarme acá con esto los materiales. A ver, chicos. Ya. Bien, bien. A ver, chicos, ¿qué saben ustedes de la caída libre? ¿Han visto antes algo de caída libre? ¿Han escuchado sobre la caída libre? ¿Mm? ¿Sí? ¿Han visto ahí en el colegio? Creo que están en cuarto, quinto, caída libre. Algo de eso ahí, ¿no? Bien, entonces hoy día vamos a hablar sobre la caída libre. Ya les voy a pedir que por favor tengan ahí ustedes su cuadernito. Ya, su cuadernito. Sí, ya, muy bien, muy bien. ¿Está bien? Hoy día vamos a aprender algunos detalles interesantes. ¿Está bien? Vamos a ver un poco de la caída libre, yendo a algunos aspectos también algo diferentes. ¿Está bien? Es la acción de la gravedad, ¿no? Dice. Muy bien, Nicole. Bien, vamos a ver justamente exactamente de qué se trata esto de caída libre. Hay una presentación que tenemos que utilizar acá, ¿ya? Pero yo adicionalmente le voy a enseñar varias otras cositas, ¿eh? Del movimiento vertical de caída libre, ¿está bien? Ya. Entonces ahí van a estar ustedes atentos. A ver algunas cositas más, ¿ya? A ver, un segundito. Ya estamos casi todo listo. A ver, chicos. Vamos a ver primero un bosquejo general. Luego yo voy a entrar a un detallado porque para que ustedes puedan comprenderlo bien, ¿ya? Ya, chicos. A ver, acá hay un bosquejo general de caída libre, ¿eh? Que luego yo te lo voy a explicar un poquito más al detalle, ¿está bien? Primero vamos a esta presentación que tenemos acá, ¿correcto? Vamos a hablar de la caída libre vertical. Eh,
Nosotros ya habíamos hablado del MRV, ¿sí o no? ¿Ve? Entonces, si nosotros ya hemos hablado un poco del MRV, vamos a ver que la caída libre es una situación, un caso particular del MRV. Lo podemos interpretar así, ¿ya? Como un caso particular de un MRV, donde los cuerpos caen libremente independientemente de su masa. ¿Eh? Dos cuerpos de diferentes masas van a caer iguales en caída libre. ¿Eh? No va a depender de la masa de los cuerpos, sino va a depender simplemente de la acción de la gravedad. ¿Correcto? Entonces, como les comentaba, mira, el movimiento vertical de caída libre es una aproximación del MRV, ¿ve? El cual se verifica, dice, cerca de la superficie terrestre, siempre que se desprecie la resistencia del aire. La aceleración que experimenta el móvil se llama aceleración de la gravedad y se asume constante, o sea que se cumple para lugares cercanos a la Tierra, ¿no? Si lanzamos un cuerpo, por ejemplo, verticalmente hacia arriba, entonces ese cuerpo, después de un cierto rato, va a regresar, pero lo que va a pasar es que la velocidad va a ir cambiando. ¿Eh? La velocidad va a ir cambiando. Eje Y, ¿no? Y el eje X, ¿no? Va cambiando desde una posición hasta otra posición. A ver, veamos lo siguiente, mira, ve, una forma de denotar la caída libre vertical ya en términos vectoriales. Por ejemplo, acá nos está diciendo que la aceleración, mira, acá nos está diciendo que la aceleración es igual a qué. Mira, la aceleración es 0 g. ¿Eh? Un segundito. Ya, a ver. Acá nos está diciendo que la aceleración es 0 g. Eso significa que esta es la componente en el eje X y esta es la componente en el eje Y. ¿Eh? O sea que la gravedad solamente afecta a las velocidades verticales. ¿Está bien? La gravedad solamente afecta a las velocidades verticales. ¿Ya? ¿Está bien? Si se lanza con una cierta velocidad inicial, en un cierto t subtiempo, t sub cero, ¿está bien? La velocidad, pues la velocidad va a ir cambiando. ¿Está bien? Este punto donde inicia es la posición inicial. ¿Está bien? La posición inicial es en la recta numérica. Y luego va a ir subiendo, va a ir disminuyendo la velocidad hasta que llegue a hacerse cero. A partir de ese momento el cuerpo recién va a comenzar a caer. A ese punto se le llama pues el Y máximo. ¿Está bien? Esa es la posición máxima, ¿correcto? Luego va a comenzar a caer, va a comenzar a caer y va a ir recuperando las velocidades, ¿está bien? Siendo las velocidades negativas ya que apuntan hacia abajo. Estamos utilizando la idea de los vectores. Como te puedes dar cuenta acá por ejemplo la gravedad decía que es menos g, ¿sí o no? ¿Y por qué dice que la gravedad es menos g? Porque siempre apunta hacia abajo. Entonces en términos vectoriales siempre va a apuntar hacia abajo. ¿Eh? Entonces la velocidad va a ir aumentando hasta volver a llegar a ser del mismo nivel. V sub 0 menos V sub 0, ¿está bien? De igual al mismo nivel, ¿verdad? Solamente que acá pues la velocidad es positiva y acá la velocidad es negativa, es decir, apunta hacia abajo, ¿no? ¿Está bien? Y todo esto se debe a quién? A la gravedad, ¿correcto? Cada una de las ubicaciones que ocupa se le llaman las posiciones. ¿Está bien? Esta es la posición vertical. ¿Está bien? La posición vertical. ¿Correcto? Bien, entonces este es el movimiento vertical de caída libre. Ahora, hay varias ecuaciones que definen pues el movimiento vertical de caída libre, ¿no? La ecuación de la velocidad versus el tiempo, la ecuación de la posición versus el tiempo, ¿eh? Y la ecuación de la velocidad versus la posición. ¿Eh? Estos términos son términos de la caída libre en forma vectorial. ¿Eh?
Bien, esto es lo que nos presenta a nosotros en nuestro esquema, lo que ustedes tienen ahí en su teoría, ¿sí o no? ¿Está bien? Ya. Muy bien, pero hay obviamente que hay dudas de cómo se puede aplicar esto, cómo se va a aplicar, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿sí o no? Los cuales, primero, voy a hacer un recordatorio de algo como ustedes ya han visto la caída libre, ¿eh? Primero voy a hacer un recordatorio de las formas escalares y luego recién vamos a ver nuevamente las formas vectoriales. ¿Está bien? Estas formas que acabamos de ver nosotros acá son las formas vectoriales, ¿correcto? ¿Ya? Yo voy a explicar un poco más al detalle, ¿ya? Esto que aparece ahí en términos muy generales, ¿está bien? ¿Ya? Y inclusive les voy a dar ejemplos como tenemos nosotros, para aprender bien la caída libre, tenemos tiempito, entonces yo les voy a explicar bonito todo lo que es caída libre y ustedes lo van a poder comprender en estas dos clases que tenemos, ¿no? El día de hoy sobre todo, ¿eh? Y ya simplemente para terminarlo pues ya el día viernes, ¿correcto? Pero quiero que lo aprendan bien esto de caída libre vertical. A ver, muchachos. A ver, muchachos. Lo que hemos visto es un bosquejo, básicamente, del movimiento de caída libre. ¿Eh? Vamos ahora sí a detallar un poco más ya este movimiento vertical de caída libre. ¿Correcto? Eh, una de las cositas que se requiere es que ustedes, pues, este, participen, ya, cualquier pregunta que puedan tener. Con respecto a esto. Acá yo lo voy a detallar ya todo el movimiento vertical de caída libre y van a ver que es mucho más extenso de lo que ustedes, ¿no? Desde ese bosquejo que se ha visto ahí, pues, ¿no? Es mucho más extenso, ¿ya? Van a poderse dar cuenta. Bien, a ver, una de las cositas a ver que necesito es que ustedes, si tuvieran alguna consulta, puedan hacerla también, ¿ya? Ahí estoy habilitando su audio para que ustedes puedan hacer la consulta del caso. ¿Eh? Cualquier cosa, muchachos, me pueden hablar, me pueden preguntar, ¿ya? Vamos a ver al detalle, entonces ahora sí, el movimiento vertical de caída libre, denotado pues con las siguientes siglas, ¿no? Con las siguientes siglas. M, V, C, L. Movimiento vertical de caída libre. ¿De qué se trata este movimiento? ¿Está bien? ¿De qué se trata este movimiento? Nosotros ya habíamos hablado algo de esto. ¿Está bien? Mira, es un caso del MRV, habíamos dicho, ¿sí o no? ¿Está bien? Claro que sí. Ya. Es aquel movimiento, vamos a decir aquí, es aquel movimiento que realiza un móvil, que realiza un móvil en forma vertical, ¿ya? En forma vertical, donde la aceleración es la gravedad, ¿ya? Donde la aceleración es la gravedad, ¿correcto? A ver, alguien me escribió, creo. No me escribieron, ¿no? Ya donde la aceleración es la gravedad, ¿correcto? Un segundito, por favor. Un segundito, ya.
esto. Ya, donde la aceleración es la gravedad. Mira, entonces, la aceleración en este movimiento es la gravedad. ¿Sí? Y esa gravedad se considera, esa gravedad va a ser constante. Constante. O sea que los experimentos o las situaciones que se van a presentar van a ser cercanos a la superficie del planeta. ¿Está bien? ¿Está bien? Cercanos a la superficie del planeta donde la gravedad no cambia, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces, para que se permanezca constante. ¿Ya? Eso es importante. ¿Correcto? En este movimiento se desprecia, ¿está bien? Se desprecia la resistencia del aire. O sea, no hay que considerar la resistencia del aire. ¿Me entiendes? No hay que considerar la resistencia del aire. Se desprecia la resistencia del aire. ¿Está bien? No depende de la masa, por si acaso. No depende de la masa. Dos cuerpos de diferente masa se mueven igual, caen igualmente. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo tuviera, digamos, un ladrillo, ¿está bien? Un ladrillo y una flor, un ladrillo y una flor, ¿eh? Y lo suelto desde una cierta altura. Profe, primero cae el ladrillo. Bueno, primero va a caer el ladrillo porque hay resistencia del aire, ¿me entiendes? Pero si esto nosotros lo colocamos al vacío, lo colocamos en un lugar, ¿no? En un depósito y le quitamos todo el aire de tal manera que se quede vacío y hacemos el experimento ahí, entonces los dos cuerpos caen iguales. ¿Sí? Cosa que se hizo también, por ejemplo, eh, que lo hizo también pues el astronauta cuando se llegó a la Luna, ¿no? ¿Sí? Entonces en ese momento se hizo el experimento de dos cuerpos diferentes en el vacío, porque en la Luna no hay aire, ¿sí? En la Luna no hay aire. Entonces al no haber aire estás en un estado de vacío. Por lo tanto, al hacer el experimento, los cuerpos caen al mismo tiempo, ¿sí? De la misma altura caen al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Caen debido a qué? Debido a la gravedad. ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces, profe, o sea que si yo suelto una hoja de papel y suelto, no sé, un lapicero, los dos caen iguales. Sí, sí caen iguales siempre y cuando las condiciones sean las mismas, o sea, en el vacío. Si tú sueltas tu hoja de papel tal como está y sueltas este, no sé, un lapicero, entonces obviamente que la resistencia del aire actúa más sobre la hoja de papel, entonces la hoja de papel va a comenzar a oscilar, ¿sí o no?, para llegar al piso. En cambio, el lapicero pues va a llegar directamente, ¿sí o no? Él demora menos, pero si nosotros quitamos el aire, lo colocamos acá al vacío, entonces los dos caen igual. Y esa es la situación que se va a considerar. ¿Entiendes? Esa es la situación que se va a considerar. Se va a considerar una situación sin aire. ¿Está bien? Sin aire. ¿Ya? Muy bien. ¿De qué más vamos a hablar acá? A ver. Mira, ve, para poder analizar, primero, para poder analizar este movimiento, ¿eh? Lo que vamos a hacer acá es analizarlo en un cierto intervalo de tiempo. ¿Sí? Voy a analizarlo en términos escalares y voy a utilizar un cierto tramo, un cierto intervalo de tiempo para poderlo analizar. Y el intervalo de tiempo le voy a llamar simplemente t, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Simplemente t. Entonces voy a utilizar primero las ecuaciones escalares. ¿Sí? O el término escalar, mejor. ¿Ya? Ahí está, en términos escalares. El término escalar.
¿Ya? Mira, primero vamos a analizarlo de acuerdo a cómo uno lo tiene que analizar, normalmente en términos escalares, y luego ya vamos a ver las ecuaciones vectoriales, que son las que vimos, ¿te acuerdas? ¿Está bien? Y las voy a explicar un poco mejor, pero primero tienes que entender esto. A ver, si tú coges un tramo del movimiento, ¿ya? Coges un tramo del movimiento, por ejemplo, puede ser algo así. Digamos que tengo acá un cuerpecito, ya que se está moviendo hacia abajo, por ejemplo. Puede ser hacia abajo o hacia arriba, ¿ya? Digamos que se esté moviendo ahí hacia abajo. Entonces, ese cuerpo está sometido a la acción netamente de la gravedad. Por ejemplo, si yo agarro y con mi mano levanto, por ejemplo, digamos, a ver, un lapicero, lo levanto hacia arriba, eso no es caída libre, ¿sí? Eso no es caída libre. La caída libre es que yo lo lance hacia arriba, o los lance hacia abajo, o los suelte. ¿Me entiendes? No debe estar interviniendo mi mano. Entonces, mira, digamos que acá se está moviendo. En cierto momento, el cuerpo posee una cierta rapidez inicial o velocidad inicial. Pasado un cierto tiempo, pasado un cierto tiempo, el cuerpo va a tener otra velocidad llamada final. ¿Sí? De tal manera que ese cuerpo debe haberse trasladado una cierta distancia. Y a esa distancia se le llama la altura. ¿Sí? A esa distancia se le llama la altura. ¿Correcto? Entonces, yo voy a tener lo siguiente, voy a tener los siguientes elementos. Ya, los siguientes elementos. A ver, voy a tener los siguientes elementos que son muy similares a lo del MRV. Rapidez inicial, rapidez final, tiempo, gravedad y altura. Tiempo, gravedad y altura. ¿Correcto? Esas van a ser los elementos que son muy similares a los que tú has visto, por ejemplo, en el MRV, donde había rapidez inicial, rapidez final, aceleración, tiempo y distancia. Mira este cuadro, ¿ve? Mira ese cuadro, ¿ya? No es cierto que este cuadro de acá, ¿verdad? Fíjate, tiene esos términos, ¿sí? ¿Ve? ¿Qué pasa si yo lo volteo así? Mira, ¿ve? Te va a quedar esto. Rapidez inicial, rapidez final, tiempo, distancia, y acá es aceleración. ¿Te das cuenta? Es el mismo, solamente que ahora se le llama altura y la aceleración es la gravedad. ¿Está bien? La aceleración es ¿qué cosa? La gravedad. ¿Estamos? ¿Está bien? La aceleración es la gravedad. Ya, muy bien. Bien, entonces los elementos que van a intervenir son básicamente los mismos que nosotros hemos visto. ¿Cuáles eran las fórmulas? ¿Se acuerdan? Rapidez final igual a la rapidez inicial más menos la aceleración, que es la gravedad, por el tiempo. ¿Eh? La gravedad por el tiempo. Esa es la primera formulita. Te das cuenta que es muy similar a la que ya se conocía, ¿sí? La segunda formulita es la rapidez final elevado al cuadrado es igual a la rapidez inicial elevado al cuadrado más menos dos veces la gravedad por la altura. ¿Ve? Esa es la segunda ecuación. La tercera ecuación sería la distancia igual a la rapidez inicial multiplicada por el tiempo más menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo t elevado al cuadrado. Y finalmente, tendríamos nosotros que la distancia es igual a la rapidez inicial más la rapidez final sobre 2 por el tiempo. Como te puedes dar cuenta, las tres primeras ecuaciones son más menos, ¿eh? Son más menos. ¿Cuándo utilizas más y cuándo utilizas menos? Mira, ¿eh? Vas a utilizar más, ¿eh? Y vas a utilizar menos. ¿Cuándo utilizas más? Cuando el lanzamiento sea hacia arriba, ¿no? Perdón, hacia abajo.
más es acelerado, ¿no? ¿Está bien? Lanzamiento hacia abajo. O sea, si yo suelto el cuerpo o lo lanzo hacia abajo, le coloco el signo más. ¿Y cuando le coloco el signo menos? Cuando el lanzamiento sea hacia arriba. ¿Correcto? Cuando el lanzamiento sea hacia arriba. Entonces, para las tres primeras ecuaciones, excepto para esta que siempre es más, ¿está bien? Acá siempre es más, no importa si acelera o desacelera, siempre es más. Para las tres primeras, utilizas esta regla de signos, ¿está bien? Utilizar esas reglas de signos, ¿correcto? Y esas son las ecuaciones escalares. Esas son las ecuaciones escalares. Ahora, estas ecuaciones escalares eh, o esta situación tiene varios casos que vamos a ir conociendo. ¿Ven? Vamos a ir conociendo varios casos. 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 Vamos a ver. Primer caso. Primero. Lanzamiento hacia arriba. Lanzamiento hacia arriba. Primer caso. ¿Ve? Lanzamiento hacia arriba. ¿De qué se trata este primer caso? Mira, vamos a sumar todo en términos escalares. Ya todavía no estamos a nada de vectores. ¿Ah? Lanzamiento hacia arriba. A ver. ¿Qué pasa si tú lanzas verticalmente hacia arriba un cuerpo? Por ejemplo, digamos que te encuentras en la parte superior de un edificio, por ejemplo, ¿no? Y vas a lanzar un objeto hacia arriba. Ese cuerpo que es lanzado hacia arriba, lo vamos a analizar a ver por acá. Estamos trazando una línea punteada ya indicando que el cuerpo sube y baja. ¿Está bien? El cuerpo sube y baja. No es que suba, se va para la derecha y luego baje, no es así. Simplemente sube en la misma recta, ¿no? Sube y baja. ¿Ya? Tengo acá un lanzamiento hacia arriba. A esta velocidad le voy a llamar V1. ¿Sí? A esa velocidad le voy a llamar V1. Ese cuerpo va a ir subiendo hasta llegar a su punto más alto. ¿Sí? En el punto más alto, la rapidez se va a hacer cero. ¿Sí? En el punto más alto, la rapidez va a ser cero. ¿Correcto? Y luego va a regresar hasta el mismo nivel, habiendo recuperado sus velocidades. O sea, si cuando fue lanzado tenía una velocidad V1, cuando regrese también tendrá nuevamente V1. ¿Está bien? También tendrá nuevamente V1. El tiempo que tarda en subir, ¿está bien? El tiempo que tarda en subir y el tiempo que tarda en bajar son iguales. Los tiempos son iguales, el tiempo que tarda en subir, o sea, hasta que la velocidad se haga cero, ¿está bien? Y el tiempo que tarda en bajar hasta el mismo nivel son iguales. ¿Correcto? Ya. Algo más. A ver, algo más. Vamos a ver acá. Mira, ve, a esta altura que logra elevarse el cuerpo hasta el momento en que la velocidad se haga cero, se le acostumbra a llamar la altura máxima. ¿Está bien? ¿Cómo se le llama? La altura máxima. ¿Está bien? Entonces vamos a ver acá algunas observaciones. Por ejemplo, que el tiempo que demora en subir es igual al tiempo que demora en bajar. ¿Está bien? Sube, el tiempo que demora en subir, igual al tiempo que demora en bajar. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué otra observación? El tiempo de vuelo.
Mira, ve, se le llama tiempo de vuelo a la suma del tiempo que demora en subir más el tiempo que demora en bajar. Ese es el tiempo de vuelo, ¿correcto? Tiempo de vuelo, o sea, el tiempo total. Sube y baja, ¿ven? Por ejemplo, si demora 3 segundos en subir hasta llegar a la velocidad de cero, demorará 3 segundos en bajar hasta volver al mismo nivel. ¿Está bien? Tiempo que demora en subir igual al tiempo que demora en ¿qué? En bajar. También se puede calcular el tiempo que demora en subir. El tiempo que demora en subir, mira cómo se calcula. Se calcula como la velocidad inicial del lanzamiento, o sea, la velocidad con la cual se lanzó hacia arriba, ¿sobre quién? Sobre la gravedad. Así se va a calcular el tiempo de subida. ¿Está bien? El tiempo de subida. ¿Correcto? El tiempo de subida. ¿Ya? Velocidad inicial entre la gravedad. Mira, y esta ecuación que es tan sencillita es bien importante. ¿Y por qué es bien importante, mira, ve? Porque tú puedes fácilmente encontrar el tiempo que demora un cuerpo en subir. Por ejemplo, si yo lanzo un objeto con 30 hacia arriba, ¿sí? ¿Cuántos segundos tarda en llegar a su punto más alto? Tienen que participar, tienen que hablarme, ya tienen que hablarme. ¿Cuántos segundos tarda en llegar a su punto más alto? Si va a llegar a su punto más alto, va a llegar con una velocidad K de cero, ¿sí o no? ¿Cuántos segundos va a tardar? 3. ¿Y cuántos segundos tardará en regresar? Otros 3, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? ¿Y cuántos segundos entonces estuvo volando? ¿Ah? ¿Cuántos segundos? 6. ¿Te das cuenta? ¿Eh? Entonces, cuando la gravedad se hace 10, mira cómo las cosas son bien sencillas, ¿no? Si yo lo lanzo con 30, tarda 3 en subir y 3 en bajar. ¿Está bien? A ver, espero que lo hayan comprendido. A ver acá. 3, 3, 6, 6. Muy bien. Muy bien. Ya. Entonces, las cosas son sencillas, ¿no? Fíjate, cuando uno aplica esa formulita es para saber si el cuerpo está subiendo o está bajando y en todo caso, cuántos segundos tarda en subir o en bajar. Mira, ¿qué pasa si yo lanzo un objeto con una velocidad de 40 hacia arriba, ya con 40? Y te digo, a ver, está subiendo o se está moviendo durante 5 segundos. ¿Qué cosa podrías tú deducir? Aplicando esta fórmula, tú dirías, ya, el tiempo de subida es 4, ¿sí o no? ¿Está bien? O sea, él ya llegó a su parte más elevada, ¿sí o no? Pero como me están diciendo después de 5 segundos, eso significa que él ahora está cayendo, ¿sí o no? ¿Eh? ¿Cuántos segundos demora en subir? 4, profe. Claro, porque es 40 entre 10. Entonces, llegó a tener una velocidad de cero. Ahora bajó. ¿Cuántos segundos está bajando? Bueno, pues, profe, para completar los 5 segundos, acá sería, ¿qué cosa? Un segundo. O sea que ahora está bajando un segundo. Acá se encuentra el móvil en ese momento. Ya dio la vuelta y ha caído durante un segundo. ¿Ven? Porque 4 demora en subir y me están preguntando después de 5 segundos. Significa que ya acá tiene que haber pasado uno para completar los 5 segundos, de tal manera que el cuerpo ahora está cayendo durante un segundo. ¿Se entiende? ¿Está bien? ¿Se entiende la idea, no? A ver, ahora para ti. Lanzo un cuerpo con una velocidad de 30. ¿Está bien? Y te pregunto después de 7 segundos, a ver, después de 7 segundos. ¿Qué ha pasado después de 7 segundos? A ver. ¿Sigue subiendo todavía o ya dio la vuelta y está bajando? ¿Mm? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? A ver.
trata de hablarme mucho más directo. Para la clase lo hacemos mejor acá. Si yo lo lanzo con 30, a ver, ¿ah? ¿Cuántos segundos tarda en subir? 3. ¿Y cuántos segundos tarda en bajar? ¿Ah? A ver acá. 3. 3 segundos es lo que tarda en subir, ¿sí o no? ¿Está bien? 3 segundos es lo que va a tardar en subir. ¿Correcto? A ver, un segundo, por favor, acá me quedé sin... Ya, dame un minutito, a ver acá. Ya, ahí está. Ya, 4 segundos. Correcto, o sea, mira, ve, mira cómo lo interpretamos, ¿ya? Se lanzó con 30, ¿está bien? Para llegar a velocidad cero, tú sabes por esta fórmula que el tiempo de subida es 3 segundos. Pero como te están preguntando, después de 7 segundos, entonces acá tienen que haber pasado 4 segundos, ¿sí o no? Pero mira, si acá demoró 3 segundos, cuando él regrese hasta acá, han demorado otros 3 segundos, ¿sí o no? Para regresar al mismo nivel, ¿no? O sea que de acá a acá, él estará por acá más o menos, ¿sí o no? Por debajo, ¿no? ¿Ven? Acá han pasado 3 y acá tiene que haber pasado un segundo. Acá se encuentra luego de 7 segundos. 4 segundos sería todo esto, ¿sí o no? No es que 3 que sube y 3 que baja, ¿sí o no? Van 6. Como te estoy preguntando después de 7, significa que está todavía más abajo, ¿sí o no? ¿Está bien? Está más abajo todavía. Un segundo más abajo de donde está. ¿Correcto? Oye, si yo te pregunto, a ver acá, ¿no es cierto que acá tiene una velocidad de 30 y al regresar, qué velocidad tiene el mismo nivel? A ver, si ha pasado por el mismo lugar, ¿qué velocidad tiene? Tiene también 30, ¿sí o no? Solamente que ahora de regreso. ¿Está bien? Tiene acá 30, cuando regrese tiene el mismo nivel, tiene 30. Mira, acá está, ¿ves? Mira, B1 acá, al mismo nivel, B1 para abajo. ¿Está bien? ¿Me dejo entender? Entonces, esta formulita es muy práctica, ¿eh? Muy importante porque te ayuda cuando tengas lanzamientos hacia arriba a identificar dónde está el móvil, ¿eh? ¿Dónde está el móvil? ¿Correcto? Y sabrías pues cuánto tiempo demora en subir. Muy bien. Segundo caso. Segundo caso. Estas son observaciones, ¿verdad? ¿Eh? Situaciones. Un segundo caso, ¿eh? Es, vamos a verlo acá, sí. Un segundo caso. Acá, este cuadrito. Si la gravedad vale 10, si la gravedad es 10, mira, si la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado, eso significa que la velocidad va cambiando de 10 en 10 cada segundo, ¿sí o no? La velocidad va a ir cambiando de 10 en 10 cada segundo, ¿correcto? O sea, vamos a dibujar a ver situaciones, ¿ya? Acá está el móvil, luego va a estar por acá, está cayendo, ya está cayendo. Mira cómo cada vez va recorriendo más distancias, ¿sí o no? ¿Está bien? Cada vez va recorriendo más distancias, ¿correcto? Ahí está. Por ejemplo, si acá tenía una velocidad de cero, ¿está bien? Acá tenía una velocidad de cero, ya después de un segundo, mira, ¿qué es lo que significa que la gravedad sea de 10? Significa que la velocidad varía en 10 metros por segundo cada segundo.
¿entiendes? Varía en 10 metros por segundo cada segundo. O sea que después de un segundo, su velocidad era 10 y después de un segundo más, su velocidad es 20 y un segundo más, su velocidad es 30 metros por segundo. ¿Te das cuenta cómo la velocidad va cambiando, verdad? Cómo la velocidad va cambiando de 10 en 10 cada segundo, ¿sí o no? Un segundo más tarde, su velocidad era 10. Un segundo más tarde, la velocidad es 20. Un segundo más tarde, la velocidad es 30. ¿Te das cuenta? Va cambiando de 10 en 10. Ah, profe, ¿y eso es importante? Por supuesto, mira, ve. ¿Está bien? En San Marcos normalmente trabajamos con gravedad 10. Entonces, eso va a ayudar bastante. Por ejemplo, vamos a suponer que al revés, ¿ya? Yo lance un objeto con 40. Va subiendo. Después de un segundo, ¿qué velocidad tendrá? ¿Ah? Después de un segundo, ¿qué velocidad tendrá? ¿Mm? Tendrá 30, ¿sí o no? Oye, y un segundo más tarde, ¿qué velocidad tendrá? Tendrá 20. Y un segundo más tarde, ¿qué velocidad tendrá? Tendrá 10, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Y así hasta llegar a qué? A cero. Un segundo más tarde tendrá cero. Y luego, ¿qué va a pasar? Luego va a caer. ¿Ve? Luego va a caer, ¿no? Luego va a caer. Entonces, cuando regrese, acá tendrá 10. Cuando regrese acá, tendrá 20. ¿Ve? Un segundo, un segundo. Cuando regrese, pasará por el mismo nivel y tendrá 30. ¿Me entiendes? Un segundo también acá. Y cuando regrese un poco más, tendrá acá 40. ¿Verdad? Un segundo. ¿Te das cuenta? Mira cómo va cambiando, ¿no? Cómo va cambiando la velocidad, ¿no? Tenía 40 para arriba y ahora tiene 40 para abajo. Tenía 30 para arriba y ahora tiene 30 para abajo. Tenía 20 para arriba, ahora tiene 20 para abajo. Tenía 10 para arriba, ahora tiene 10 para abajo. ¿Te das cuenta? Y acá en el punto más alto, cero. ¿Qué ha pasado? Acá ha pasado un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Y de regreso uno, 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 uno. ¿Te das cuenta? Así es como va cambiando la velocidad. La velocidad va cambiando en 10 metros por segundo cada segundo. ¿Eh? En 10 metros por segundo cada segundo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Esa es entonces la otra observación que es necesario conocer. Ya. A ver, ¿qué más vamos a ver nosotros acá? Luego yo les voy a mostrar ahí para que tomen nota, ¿ya? Para que tomen nota, ¿sí? Les voy a mostrar así, ¿no? Para que ustedes tomen nota o van tomando nota luego por partes, ¿ya? Por partes, ¿sí? No hay problema. No se preocupen. Ya. Solo no quiero perder la hilación de lo que estamos hablando, ¿no? Ya, mira, ahora, ya sabemos esas situaciones. Ahora fíjate, esas son las fórmulas que uno utiliza en términos escalares. Pero ustedes, yo les he mostrado otras fórmulas, ¿sí o no? ¿Eh? Les he mostrado otras fórmulas, ¿sí o no? En el PPT, ¿verdad? Y esas son las ecuaciones vectoriales. Acá te las voy a explicar. ¿Cómo es esto de las ecuaciones vectoriales? Cada tipo de ecuación tiene sus propias reglas, ¿ya? Esta también tiene sus reglas. Mira, imaginémonos un movimiento, ¿ya? Un movimiento de caída libre. Ya. Yo le voy a asociar, mira, ¿ve? Voy a trazar acá un eje X y por acá un eje Y. ¿Eh? Esas son las posiciones. A esto se le llaman las posiciones, ¿no? A los ejes
van a ser las posiciones. ¿Ven? Acá cada punto señala la posición. ¿Correcto? La posición. Este punto es la posición 0, porque es la intersección entre X y Y. Ahora, el móvil, digamos que está acá. ¿Ven? Digamos que está acá cuando el cronómetro marca 0. Cuando el cronómetro marca 0. Si el cronómetro marca 0, esa posición es la inicial. ¿Ven? Esa posición es la inicial. ¿Ya? Entonces, en ese instante, si yo ubico acá en la recta, ¿ven? En la recta, ubico qué lugar está marcando, esa va a ser la posición inicial. Este sería el y sub 0. El y sub 0, ¿qué cosa es? La posición inicial. ¿Está bien? Ahora, acá se va a lanzar el cuerpo, digamos que se lanzó hacia arriba. Si se lanzó hacia arriba, esta velocidad, ¿qué sería? La velocidad inicial. ¿Estamos de acuerdo? La velocidad inicial. La velocidad inicial. V sub 0. ¿Está bien? V sub 0. El cuerpo va a comenzar a subir, va a llegar hasta un cierto lugar, ¿está bien? Va a llegar hasta un cierto lugar. Esta sería la posición máxima, ¿está bien? O sea, cuando él esté acá, estará ocupando la máxima posición porque ya no va a subir más. En ese punto, la velocidad, ¿qué cosa es? La velocidad es 0. ¿Sí o no? La velocidad es 0. La velocidad la estoy poniendo con rojo. Entonces acá pongo que la velocidad es igual a 0. Ya no sube más. Ya no sube más. Entonces, luego ese cuerpo va a comenzar a caer. ¿Está bien? Luego ese cuerpo va a comenzar a caer. Va a comenzar a descender. Y digamos que se encuentra en alguna otra posición. A ver, para el gráfico, a ver un ratito. Voy a borrar esto. ¿Ven? Estas es las posiciones, ya sabemos que este es el eje de las posiciones. La posición ahora es vertical, ¿no? La posición está en el eje Y. ¿Está bien? En la posición. Entonces, digamos, por ejemplo, que él esté ahora por acá. Y después está por cualquier lugar, por acá. Por acá está pasando. Él está cayendo. Ahora el cronómetro marca un tiempo t. Eso significa que ha pasado. ¿Cuál es el intervalo de tiempo? El intervalo de tiempo simplemente ha sido t, ¿sí o no? No es que acá marcaba 0 y ahora marca t. Es como por decirte tu reloj. Marcaba 0 y ahora tu reloj marca 5. ¿Cuál es el intervalo de tiempo? El intervalo de tiempo es 5, ¿sí o no? Es 5 menos 0, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Verdad? O sea que coincide con quién? Coincide con t. ¿Está bien? Ya, entonces el intervalo de tiempo es t. También eso porque el cronómetro marcaba 0, ¿no? Que es el caso que vamos obviamente a trabajar, ¿no? Ya. Entonces, mira, en ese instante de tiempo t, este cuerpo se encuentra, ¿sí? Este cuerpo se encuentra pasando por otra posición. Mira, se va a encontrar en otra posición. Ahí está. Esta va a ser la posición, esta va a ser la posición en el instante de tiempo t. ¿Correcto? En el instante de tiempo t. ¿Ya? Esa es la posición en el instante de tiempo t. ¿Sí? En ese mismo momento va a tener obviamente otra velocidad, ¿sí o no? Tendrá otra velocidad. Si esta es la llamada inicial, esta sería la final, o lo más adecuado sería señalar que es la velocidad en el instante de tiempo t. ¿Correcto? En el instante de tiempo t. Entonces, este tipo de ecuaciones, fíjate, son de tipo vectorial porque lo que van a hacer es señalar una dirección. ¿Sí? Si el vector apunta hacia arriba, será más, y si el vector apunta hacia abajo, será menos.
Esta es la regla que hay que seguir. ¿Para qué, profe, vamos a seguir esa regla? Para las siguientes ecuaciones. Van a haber dos ecuaciones. Una que es la posición versus el tiempo. La posición, ahí está, mira la posición, posición, Y, ¿no? Y es la posición versus el tiempo. Entonces, Y en algún instante de tiempo, la posición en algún instante de tiempo se calcula así, como la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo t elevado al cuadrado. Esa es la ecuación de posición. ¿Entiendes? Esa es la ecuación de posición. ¿Correcto? A ver, ¿qué cosa es este término? Ese término, ¿qué cosa es? Ese término es la posición. Acá tenemos la ecuación de posición, ¿no? Esta es la posición en el eje Y del móvil en el instante t. ¿Está bien? En el instante t. ¿Qué cosa es y sub 0? Y sub 0 es la posición inicial. O sea, es la posición del móvil cuando t marca 0. ¿Está bien? T marca 0. ¿Qué cosa es v sub 0? Esta es la velocidad inicial. O sea, cuando el tiempo marca 0. ¿Está bien? Cuando el tiempo marca 0. ¿Está bien? G, ya sabemos que la gravedad, y t es tiempo. O sea, lo que me da esta ecuación es la posición que ocupa el móvil en el instante de tiempo t, en este instante de tiempo. ¿Está bien? En este instante de tiempo t, ¿no? ¿Qué posición ocupa? Eso es lo que me indica esta ecuación. Así como hay esta ecuación, también está la otra ecuación que es la ecuación de la velocidad. ¿Está bien? Y nos dice que la velocidad en el instante de tiempo t, o sea, esta de acá, esta velocidad se calcula como la velocidad inicial, ¿está bien? Más la gravedad por el tiempo t. Ahí está. Esa es la ecuación de la velocidad. Si tengo ecuación de posición, ¿eh? Esto se llama ecuación de posición, ¿eh? A esto se le llama ecuación de la velocidad. Hay que tener presente que todos los que están con una rayita arriba o una flechita arriba llevan signo. Mira, todo eso llevan signo. En cambio el tiempo no lleva signo. Acá también todo esto lleva signo, en cambio el tiempo no lleva signo. Si el vector apunta hacia arriba, es más, si apunta hacia abajo, menos. Entonces, si tú vas a utilizar las ecuaciones vectoriales, por ejemplo, la gravedad, siempre apunta hacia abajo, ¿sí o no? Entonces, cuando tú reemplaces acá en estas fórmulas, no en las anteriores, ¿ah? Sino en estas, cuando tú trabajas con estas fórmulas, esto siempre será negativo. La gravedad siempre será negativa porque siempre apunta hacia abajo. En cambio, la velocidad depende, ¿no? Si apunta para arriba, positiva. Si apunta para abajo, negativa. ¿Está bien? La posición depende, ¿no? Si está en la parte positiva, por arriba del eje del cero, ¿está bien? Es positiva, ¿no? Por arriba están los valores positivos, ¿no? Y para abajo están los valores negativos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Está bien? Acá, por ejemplo, esta posición es negativa, ¿no? Acá está el 0, 1, 2, 3, 4, así para arriba, y para abajo menos 1, menos 2, menos 3, ¿no? ¿Está bien? Estas son las ecuaciones. Ahora, ¿cómo se trabaja con esto? Mira, muchas veces, o muy pocas veces, te llegan a enseñar esta parte, ¿eh? También al detalle conforme estoy haciendo. ¿Eh? Así que aprovecha esta clase. Mira, por ejemplo, te dicen, a ver, una partícula, una partícula realiza caída libre
de acuerdo a la ecuación. A ver, a la ecuación. Y es igual, a ver, déjame ver un ratito para que los cálculos sean 90, ya. 6, ¿no? 6. A ver, de acuerdo a la ecuación, sería 60 más 20t menos 5t al cuadrado. Ahí está. ¿Ya? Se mueve de acuerdo a esa ecuación. 60 más 20t menos 5t al cuadrado. ¿Está bien? No. De acuerdo a esa ecuación, ¿no? Determine el tiempo en que el móvil llega al piso. Siendo, ¿no? O en todo caso así nada más, ¿verdad? Llega al piso y acá yo te voy a colocar la posición del piso. Y igual a 0. ¿Ven? También determine la velocidad con la que impacta. Con la que impacta. ¿Sí? Con la que impacta. Listo. Ya, a ver, ¿cómo solucionamos este problema nosotros? Mira, tú lo que vas a hacer acá es colocar tu ecuación. Tú vas a decir, bueno, la ecuación que me dan es y igual a 60 más 20t menos 5t al cuadrado. Colocas ahí tu ecuación. Y luego por acá voy a colocar yo lo que sé. Yo sé que i es igual a y sub 0 más b sub 0t más un medio de g por t elevado al cuadrado, ¿sí o no? Vectoriales, ¿verdad? Entonces, estos dos los voy a comparar, ¿está bien? Entonces vamos a decir, a ver acá, comparando, voy a sacar los valores, mira, ¿ve? Comparo acá y diría que x sub 0 o y sub 0 es igual a que a más 60. ¿Qué más diría? Que v sub 0 es igual a qué? Es igual a más 20, ¿está bien? Más 20. Más 20. Obviamente, como esto es posición, esta es metros, y como esto es velocidad, es metros por segundo. ¿Y qué más? Y acá, un medio de g, ¿está bien? Es igual a menos 5, o sea que g es igual a menos 10. ¿Está bien? Metros por segundo al cuadrado. ¿Está bien? Claro, porque te voy a decir, un medio de g es igual a menos 5. Pasa a multiplicar, g es igual a menos 10. ¿No? ¿Está bien? Ya. Muy bien. Eso es lo que nosotros hemos descubierto de acá. Ahora, mira, primero, determina el tiempo en que el móvil llega al piso, y igual a 0. Entonces, para y igual a 0, me piden el instante de tiempo. ¿Sí o no? Entonces, lo que hago es reemplazar en la ecuación. ¿Ve? Y es igual a 60 más 20t menos 5t al cuadrado. Entonces, donde dice y, le coloco 0. 0 va a ser igual a 60. 0 va a ser igual a 60 más 20t
menos 5t al cuadrado. Pasa esto al otro lado, sería 5t al cuadrado menos 20t igual a 60. ¿Correcto? Esto le pasaba a los dos, le pasaba al otro lado cambiando de signo, ¿no? De acá, a ver, vamos a sacar quinta, quinta, quinta. Sacando quinta me quedaría que t al cuadrado menos 4t es igual a 12. ¿Ve? Es igual a 12. Entonces de acá yo puedo resolver esa cuadrática o también lo puedo tantear, ¿no? A ver, tanteándolo yo creo que me puede salir, ¿eh? A ver, si fuera 3 sería, si fuera 4, 4 al cuadrado 16, menos 4 por 4, 16, no sale. ¿Está bien? Si fuera, a ver, 5, 5 al cuadrado sería 25, menos 20 tampoco. Si fuera 6, 6 por 6, 36, menos, a ver, 36 menos 6 por 4, 24. ¿Cuánto te queda? 12. Ahí sí cumple. Ahí sí cumple, por lo tanto el tiempo es igual a ¿qué? Es igual a 6. En ese instante, el móvil va a estar en esa posición. ¿Ve? En ese instante. O sea, yo tengo esto, mira, ve, yo tengo esto, pues. Fíjate, con estos valores yo me doy cuenta del gráfico que estoy haciendo acá. Mira, mira, ve, veamos, veamos. Ya, mira, vamos a describir esto, ¿ya? Tienes aquel móvil, fíjate, aquel móvil, ya. El 10 sub 0, este es el inicio, ¿sí o no? 60, o sea que esto es más 60. Este es el 10, pues, más 60. ¿Está bien? Más 60. Acá está 0, 0. Este es el y sub 0, que es más 60, y este es el y que es igual a 0. Él va a llegar acá. ¿Ven? Él va a llegar acá. ¿Ven? Fue lanzado con qué velocidad. Mira, ¿ve? Acá dice la velocidad, más 20. O sea, fue lanzado con una velocidad de 20 hacia arriba, de ese lugar. ¿Ven? No es que este es el inicio. Este es el inicio, ¿sí o no? Posición inicial. Entonces acá está la velocidad inicial, que es igual a más 20. ¿Está bien? Más 20. ¿Ya? Y acá está el tiempo, mira, ¿ve? El tiempo que tardó en llegar han sido ¿de cuánto? De 6 segundos. ¿Está bien? El tiempo que tardó en llegar ha sido de 6 segundos. Entonces, esta bolita llega a este lugar luego de 6 segundos, obviamente con una cierta velocidad. ¿Está bien? Con una cierta velocidad. Pero llega en 6 segundos. Entonces, lo primero que me está preguntando es con qué velocidad llega. ¿Está bien? Y ya lo acabo de descubrir que llega en 6 segundos. ¿Correcto? La segunda pregunta que me hace, la segunda pregunta que me hace es ¿con qué velocidad llega? ¿Está bien? ¿Con qué velocidad llega? ¿Está bien? La pregunta con qué velocidad llega. ¿Qué hago para encontrar la velocidad con la que llega? Bueno, recurro a la ecuación de la velocidad. Dice la fórmula que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Esa es la ecuación de la velocidad. ¿Sí o no? Ahora, entonces la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial. Pero de acuerdo a lo que acabo de obtener, la velocidad inicial es más 20, más la gravedad, pero la gravedad yo sé que siempre es negativa y vale menos 10. Ahí está, mira, acá está la gravedad, ¿no? Menos 10. Por el tiempo t. ¿Ve? Por el tiempo t. Esa es la ecuación de la velocidad. O sea, la ecuación de la velocidad en cualquier instante para este ejercicio está dado por esto. Esta es la ecuación de la velocidad. Entonces, si yo tengo la ecuación de la velocidad, lo único que tengo que hacer es reemplazar el tiempo. Digo, a ver, ¿cuánto sale el tiempo? 6. Acabo de descubrir que el tiempo es 6, ¿sí? Entonces, para t igual a 6, ¿cuál es la velocidad? La velocidad sería 20 menos 10 por 6. O sea que la velocidad sería de menos
40. ¿Te das cuenta? Menos 40. ¿Por qué menos? ¿Por qué menos? El menos te sale indicando qué cosa, que hacia dónde está apuntando. ¿Ah? ¿Hacia dónde está apuntando? Hacia abajo. Y ahí tú puedes darte cuenta acá, miren el gráfico, ¿no? Acá la partícula cuando pasa por acá, cuando llega al origen, y igual a 0, mira, luego de 6 segundos, ¿está bien? Está apuntando hacia abajo. ¿Entiende esto, no? Estos 6 segundos es la lectura del cronómetro, o sea, acá el cronómetro marcaba 0, ¿no? Al inicio, y acá cuando está en este lugar, el cronómetro marca 6. Por eso es que tú evalúas para t igual a 6, ¿me entiendes? Para t igual a 6, ¿está bien? ¿Queda claro? Esa es la forma de realizar, pues, la evaluación, ¿no? Muy bien. Listo. Y esa es la forma de trabajar con los movimientos, tanto en términos escalares como en términos vectoriales. A ver, te voy a permitir que tomes una captura primero para que lo tengas y luego yo lo voy a pasar, ¿está bien? Lo voy a ir bajando para que tú puedas tomar nota, ¿ya? Voy a tratar de que... Ahí creo que sale todo. Bueno, casi todo. Sale solamente lo de acá nada más. No lo deja... A ver, si lo muevo un poquito más acá, a ver. Casi, casi, ¿no? Ya, sí, no lo deja. Ya, ahí está. Tomar una captura, ¿está bien? Ahí está, ahí sale todo. Toma una captura, pero luego yo te lo voy a pasar, ¿ya? Para que tú puedas tener la posibilidad de copiarlo, ¿está bien? Porque ahí está todo. Con eso salen todos los problemas. Nos hemos demorado un poquito, pero ahí ya tienes toda la teoría. Cuando tú necesites ahí, en algún momento, la teoría de caída libre, ahí ya lo tienes toda la teoría con su ejemplo inclusive, ¿no? Ya, a ver, chicos. Pueden irle, a ver, pueden irle tomando acá capturas ya por partes, ya un poco más grande. A ver, ahí, mira, ve. ¿Bien? Ahí para que salga la primera parte. Si es que de repente es muy pequeño, ¿no? A ver, 30 segundos, a ver, tomar ahí la captura, chicos. Pásenlo por favor a su cuaderno, ¿ya? Pásenlo por favor a su cuaderno, todo lo que acabo de explicar. Denle una repasadita. Al momento de pasarlo a su cuaderno, una repasadita y van a ver cómo ya no van a tener ninguna dificultad en caída libre. Acá está todo, ¿está bien? Como te digo, no lo vas a volver a ver.
¿Ya? No lo vas a volver a ver así. A ver, en la segunda parte, en la segunda captura, a ver, los casos. Recuerda esto, cómo se calcula el tiempo de subida. Muy fácil, ¿no? Dividiendo la velocidad de lanzamiento entre la gravedad, ¿no? Esto es lo que más se utiliza, ¿no? Las formas escalares, ¿no? Y a ver, acá, a ver ahí, una captura, esa ya es la ecuación posición versus tiempo y la ecuación velocidad versus tiempo, ¿no? ¿Eh? La regla de signo, no te debes olvidar, esta tiene sus propias reglas, la otra tiene otras reglas, ¿eh? La otra es en las ecuaciones, ¿verdad? Más o menos, dependiendo si el lanzamiento es para arriba o para abajo. Acá no. Acá cada uno de ellos que tiene flechita, se le pone signo. A cada uno de ellos se le pone signo. ¿Está bien? Excepto el tiempo, ¿no? Y por acá va a estar el ejemplito, a ver, un poquito más pequeño el ejemplo, a ver, para que pueda encajar, no va a entrar todo. No va a entrar todo acá, ya, así. Tiene que pasar, ¿verdad? Ya, ahí está el enunciado de la pregunta, ¿eh? Y acá viene la solución. Ahí está la solución. Ya, muy bien. Ahora sí, ya bien chicos, ahora sí ya nosotros tenemos ahí nuestro marco teórico. Vamos a ver las aplicaciones, los problemas de ese marco teórico, ¿ya? Vamos a ver acá. Ya, ya, a ver chicos, miren acá. Vamos a ver problemitas, ¿está bien? A ver, están ahí, ¿no? No se me han desmayado, ¿no? No, creo que no, ¿no? A ver, ¿dónde están? Chicos, están ahí, ¿no? Muchachos, hola. ¿Sí, no? Ah, ya, sí, Nicole, muy bien. Me dice, se me han desmayado de repente por ahí. ¿Cómo lo vieron? ¿Lo entendieron? La última parte que es más desconocida, ¿lo entendieron? Sí, ¿no? Esa partecita guárdala como oro, porque ahí está bien explicadito todo, ¿ah? ¿Ya? ¿Eh? Vamos a ver los problemas ahora, van a ver cómo se aplica lo otro, ¿ya? Las fórmulas escalares van a darse cuenta que con la teoría, ¿está bien? Nos hemos demorado un poquito, pero vas a ver cómo, que en 2 pasos sale todo. ¿Está bien? Poner el ejemplo, por favor. Ah, el ejemplo. Ya, y ya ves, ya ves, ya ves. A ver, si tan, se está dormida, creo. A ver, ahí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo con su solución. Ya, ahí está el ejemplo. Toma la captura de una vez. Ya, listo. Ahora sí, empezamos con los problemas. Dice, primera pregunta. Un objeto es lanzado, ahora full teoría también, ¿eh? Con la teoría que hemos visto lo vamos a poder hacer. ¿Eh? Un objeto es lanzado verticalmente hacia abajo. Si durante los 2 primeros segundos de caída libre de 170 metros, determine la rapidez de lanzamiento. El cuerpo es lanzado hacia abajo. ¿Está bien? Eso es lo que dice el problema, que es lanzado hacia abajo, ¿sí o no?
¿Ve? Si el cuerpo es lanzado hacia abajo, nosotros vamos a trabajar obviamente con las escalares, pues, ¿no? Hacia abajo. Desciende 70 metros en 2 segundos. Te pide la rapidez de lanzamiento. La altura, ¿está bien? Vamos a poner así. La altura es igual a la rapidez inicial por el tiempo más porque es lanzado hacia abajo. Un medio de g por t al cuadrado. La altura que desciende es 70 metros, entonces acá escribimos 70. La rapidez inicial es la que me piden. El tiempo es 2. ¿Está bien? Es 2 más la mitad de la gravedad que es 5, 10 entre 2, 5, por el tiempo que es 2 elevado al cuadrado. ¿Ve? 2 al cuadrado es 4, 4 por 5, 20. 20 pasa a restar 70 menos 20, 50. 50 es igual a b sub 0 por 2. Por lo tanto, dime, ¿cuánto sale b sub 0? ¿Ah? B sub 0 sería de 20, 25 metros por segundo. Ahí está, nuestra respuesta sería D. ¿Eh? Nuestra respuesta sería D. ¿Eh? Bien, me hablan si alguna duda tienen, ¿ya? ¿Eh? Cuerpo lanzado verticalmente hacia abajo, cuerpo lanzado verticalmente hacia abajo, con una cierta velocidad inicial. Te dan la altura que desciende y te dan el tiempo. Bueno, entonces tú de frente acá con la formulita, ¿no? De altura. ¿Está bien? Ya, tome nota ahí. Ahí tenemos nosotros la solución de la pregunta 1. Vamos con la pregunta 2. Vamos con la pregunta 2, a ver, chicos. 2. Dice, en una celebración, cuando hay una celebración, perdón, como una fiesta costumbrista, se suelen lanzar cohetes. Si un cohete luego de prenderse sale con una rapidez de 20 metros por segundo y logra explotar luego de 2 segundos, ¿qué altura logró alcanzar el cohete? ¿Eh? Sale, fíjate, y luego de 2 segundos logra explotar, dice, ¿no? Sale con 20, la pregunta es la altura. Entonces, tú tendrías algo así, pues, ¿no? Tú tendrías algo así. A ver, tienes acá el cohete. El cohete sale con una rapidez de ¿cuánto? De 20. La velocidad inicial es 20. ¿Eh? Y pasan 2 segundos. Entonces, este es el tiempo que transcurre, 2 segundos. ¿Eh? La pregunta es esta altura que logra. Gravedad 10. Gravedad 10. Mira, ahí están los datos que yo necesito. Ahí están los datos que yo necesito, fíjate. Porque me piden hallar la altura. Tú vas a decir, la altura es igual a la rapidez inicial por el tiempo, menos porque el lanzamiento es hacia arriba. Si va hacia arriba, sabemos que en las fórmulas escalares se pone menos. ¿Está bien? Lanzado hacia arriba. Menos un medio de g por t elevado al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Está bien? Menos un medio de g por t elevado al cuadrado. Entonces, la velocidad inicial es 20, el tiempo que pasó es 2, menos la mitad de la gravedad, ¿está bien? Un medio de 10 por 2 elevado al cuadrado. Esto sería 40 metros menos, a ver, 4 entre 2, 2 por 10, 20. ¿Eh? Entonces esto sería de 20 metros. O sea que la altura que logró es 20 metros. ¿Eh? 20 metros. ¿Correcto? Nota.
Muy bien. A ver, vamos a ver, alguien habló por acá. Veinte, allá. Muy bien. A ver, en la 3, a ver, ustedes también ahí atentos, ahí, ¿no? Tratando de resolver el problema, ¿no? Y sacar de provecho. A ver. Dice, según la situación mostrada, ¿cuánto recorre el cuerpo hasta que su rapidez se triplica? ¿Cuánto recorre el cuerpo hasta que su rapidez se triplica? Hasta que su rapidez se triplica, dice. Ya. Bueno, digamos que él estaba acá, ¿no? Y ahora va a estar acá. Pero acá tenía una rapidez inicial de ¿cuánto? Mira, ¿ves? Según el dato, tenía una rapidez inicial de 2 metros por segundo. Y ahora va a tener el triple, o sea, la rapidez final va a ser 6. 6, el triple, por no 3 por 2, 6, ¿no? La pregunta es la altura, ¿está bien? ¿Cuánto recorre? O sea, esta altura, ¿está bien? Y se sabe que la gravedad es 10. La gravedad 10. ¿Qué hacemos, muchachos? Bueno, una forma sería, pues, hallar el tiempo, ¿no? Hallar el tiempo. Vamos a hallar el tiempo para no utilizar una... O de frente también lo podemos hacer, ¿eh? Mira, ya, de frente, mira, de frente. Yo tengo velocidad inicial, tengo final y tengo aceleración. ¿Está bien? La aceleración ya sabemos que es la gravedad, pues, ¿no? Con esa información y me piden la altura, ¿qué fórmula tiene los cuatro? Yo sé que la fórmula que tiene esos cuatro, porque recuerdas que necesitaba solamente tres datos, acá tengo los tres datos, pues. Ya tengo los tres datos, eso me va a salir con una fórmula, una sola fórmula, nada más. Rapidez final al cuadrado igual a inicial al cuadrado, más porque estaba yendo hacia abajo, 2GH, ¿verdad? Cuando está yendo hacia abajo se coloca que más en las fórmulas, ¿verdad? ¿Está bien? La rapidez final es 6, sería 6 al cuadrado. Igual a la inicial que es 2, sería 2 al cuadrado. Más 2 veces la gravedad que es 20 por h. ¿Está bien? 2 por 10, pues, ¿no? 6 al cuadrado, 6, 36. Menos. Y esto de acá 2 al cuadrado pasa a restar 4. Igual a 20h. ¿Eh? De acá entonces, ¿cuánto sale acá? A ver, ¿cuánto sale acá? ¿Cuánto sale? 32, ¿verdad? 32 igual a 20h. ¿Ven? Mitad, mitad me queda 16. Pero entre 10 sería 1,6, ¿no? 1,6 metros. Esa sería la altura H. Esa es la respuesta de... Muy bien. A ver, ¿todo bien por acá? 32. Muy bien, ahí había que dividirlo todavía, ¿no, Nicole?
Nicola, había que dividirlo todavía, ¿no? Ya, más, la mitad de cálculo. A ver, pregunta número 4. Dice, determine desde qué altura se debe dejar caer un cuerpo para que se encuentre a 20 metros del piso luego de 4 segundos. Para que se encuentre a 20 metros del piso luego de 4 segundos. O sea, acá está el piso. ¿Ven? Acá hay 20 metros. Esta distancia la va a recorrer. ¿Ven? Y esto es lo que te pregunta el problema. Mira, acá está. Vamos a verlo acá. Digamos que de acá fue soltado. Dice, se debe dejar caer. O sea que la velocidad inicial es cero acá. ¿Ven? Va cayendo, pasan 4 segundos, pasan acá 4 segundos, ¿correcto? Y él se encuentra a una altura de 20 metros del piso. ¿Ven? Se encuentra a 20 metros del piso. ¿Ven? En ese instante. La pregunta es, ¿desde qué altura se debe dejar caer? O sea, a nosotros lo que nos piden es esta altura, mira, ¿ves? Esto. Y desde qué altura se debe dejar caer, o sea, desde el momento que se soltó hasta el piso, la distancia que hay desde el punto donde se soltó hasta el piso, desde qué altura se debe dejar caer, ¿me entiendes? ¿Eh? Entonces, a ver, no confundir la distancia que él ha recorrido, ¿no? La altura que él ha recorrido es esto, ¿sí o no? Él ha recorrido solamente esto. Le faltan recorrer los 20 metros, pero te piden todo, ¿eh? Entonces, si yo encuentro h, le sumo 20 y tendría la respuesta, ¿sí? ¿Eh? Entonces voy a trabajar solamente en esta parte, ¿no? Por caída libre, pues, ¿no? ¿Eh? ¿Qué formulita sería, a ver, para calcular la altura? Yo creo que esta, ¿no? Velocidad inicial por el tiempo más un medio de g por t elevado al cuadrado. ¿Eh? Un medio de g por t elevado al cuadrado. La altura h sería igual, como la velocidad inicial es 0, 0, entonces 0 por t es 0, todo esto es el 0. Un medio de la gravedad, como esto es 10, 10 entre 2, 5, 5 por el tiempo elevado al cuadrado, pero el tiempo acá es 4, 4 al cuadrado. 4 al cuadrado 16, 16 por 5 sería 80, 80 metros, ¿sí o no? Luego, ¿cuánto vale toda la altura? La altura sería 80 más qué, más 20, ¿sí o no? ¿No es que la suma de estos dos, la suma de estos dos, entonces sería 100? La respuesta sería 100 metros. ¿Eh? Esa sería la respuesta. ¿Cómo lo ven? Está sencillo, ¿no? Para todo lo que hemos analizado nosotros en la caída libre, los problemas tan fácil, ¿no crees?
Se acabó la hojita, a ver, vamos a ver. Vamos a ver algo, ¿ya? Vamos a poner otra hojita, ¿ya? A ver, mientras ustedes van intentando a las 5, a ver, chicos, ¿ya? Bien, a ver, chicos, seguimos, ¿ya? Seguimos. Mira, dice, se suelta un cuerpo desde una altura h empleando 4 segundos en llegar al piso. ¿Eh? Entonces vamos a decir, a ver acá, que acá hay soltado, este es el piso, ¿eh? ¿Eh? Este es el piso, acá estaba el cuerpecito. Si fue soltado, ya sabemos que acá la velocidad es cero, ¿eh? La velocidad es cero, porque dice que fue soltado, ahí la velocidad es cero, y tarda 4 segundos en llegar al piso. O sea, cuando él llegue al piso, este tiempo habrá sido de 4 segundos. ¿Eh? ¿Qué tiempo emplearía si se suelta de una altura h medios? O sea, esta altura es h, ¿no? ¿Eh? Esta altura es h. Ahora dice, ¿cuánto tiempo va a emplear? ¿Cuánto tiempo va a emplear si se suelta desde una altura h medios? O sea, el piso, ¿eh? El piso. Ahora se va a soltar desde la mitad. ¿Eh? Acá va a estar golpecito. ¿Eh? Va a dirigirse hacia el piso, de ahí va a ser soltado. ¿Eh? Velocidad cero de nuevo. Pero acá la altura es la mitad del anterior, h medios. ¿Eh? La pregunta es, ¿cuánto tiempo tardará? ¿Eh? Gravedad 10. ¿Eh? Ahí está. Ya. Muy bien. Yo tengo entonces acá en el problema, yo tengo
dos situaciones. ¿Ve? Tengo dos situaciones. Tengo dos situaciones. Esta es la primera situación, cuando he soltado de la altura h, y esta es la segunda situación. De la primera situación, yo puedo decir que h es igual a la rapidez inicial por el tiempo más un medio de g por t al cuadrado. O sea, puedo decir de que h es igual, como la velocidad inicial es cero, te va a quedar un medio de g por el tiempo 4 elevado al cuadrado. ¿Ve? 4 elevado al cuadrado. O sea que esto sería 4 al cuadrado, 16, entre 2, 8, 80. Eso es h. ¿Ve? Eso es h. Y en el segundo caso, como ya tengo h, esta altura va a ser, ¿qué cosa? La mitad. O sea, sería 40 metros. Entonces acá yo diría que I, que es la altura, ¿eh? Para el segundo caso, mira, ¿ve? Un medio de g por t al cuadrado. O sea que esta altura, que es 40, va a ser igual a la rapidez inicial, que es cero, un medio de la gravedad, un medio de 10 por el tiempo t elevado al cuadrado. De acá, bolita, bolita se va, te queda 8. O sea que t sería la raíz de 8. Pero la raíz de 8 es igual a la raíz de 4 por 2. Pero la raíz de 4 es 2. O sea que te quedaría 2 raíz de 2. 2 raíz de 2 segundos sería entonces nuestra respuesta. ¿Ya? O sea, en el primer caso encontramos la altura y luego ya lo reemplazamos para encontrar la mitad de la altura, pues, ¿no? Ya, tome nota. Bien, bien. Dice, una pelota es lanzada, dice, una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba con una rapidez v1, alcanzando una altura máxima h1. Si la rapidez de lanzamiento de la pelota se duplica, la altura máxima que alcanza es... Ya, entonces tengo acá esta situación, pues, ¿no? Bueno, acá yo voy a tener dos lanzamientos, ¿no? A ver, tengo acá el objeto, ¿sí?
que voy a lanzar, y acá también. Pero acá lo voy a lanzar con una rapidez V1. ¿Ven? V1. Y acá lo voy a lanzar, dice, con el doble, ¿no? Con el doble. ¿Ven? El doble. Ya, o sea que acá sería 2V1. 2V1. Dice que acá logra llegar hasta una altura H1. Que acá la velocidad es cero, ¿sí o no? La pregunta es, acá hasta qué altura logra llegar. H2. Vamos a ponerle H2, ¿no? ¿Ven? Acá la velocidad es cero. ¿Correcto? Ya, entonces, ¿qué hacemos? Mira, ¿qué hacemos? Tengo caso uno y tengo el caso 2. En el caso uno voy a hacer lo siguiente, mira, ve. Como esto es similar, voy a hacer lo mismo en ambos casos, ¿no? Imagínate que yo lo considero al revés, como que he soltado y llega. Tú sabes que cuando impacta, impactaría con B1, ¿sí o no? ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? ¿Ya? Entonces, yo voy a aprovechar esta información, ¿está bien? Para relacionar, esta sería la velocidad inicial. O sea, lo voy a analizar cuando baja, ¿ya? En ambos casos voy a analizarlo cuando baja. Mira, la velocidad final sería V1. La velocidad V1 elevado al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado más dos veces la gravedad por la altura. ¿Está bien? La velocidad con la que llega es V1. V1 al cuadrado igual a la inicial, que este sería cero, dos veces la gravedad por la altura, que es H1. ¿Está bien? Y acá tendría una primera relación. ¿Correcto? Ahora, en el segundo caso, igualito, ¿ya? Igualito. Voy a analizarlo cuando baja. Cuando baja. Mira, esta sería la inicial y esta sería la final, ¿sí o no? La velocidad final va a ser igual a 2 v 1, ¿sí o no? ¿Ve? Entonces, igualito. Velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la gravedad por la altura. La velocidad final sería 2 v 1, pero elevado al cuadrado. ¿Está bien? Esto va a ser igual a la inicial, que es cero, dos veces la gravedad por la altura, que es h2, que es lo que estoy buscando. ¿Ven? De acá me va a quedar 4v1 al cuadrado. Esto es igual a 2g por h2. Pero, pero, mira, nota acá que b1 yo lo conozco, b1 al cuadrado, ¿sí? Esta parte la conozco. ¿Está bien? Sería 4. Pero b1 al cuadrado, ¿cuánto vale? A ver, de acá. 2, 2g por h1, ¿sí? Entonces esto sería 2g por h2. De acá 2g, 2g se va. ¿Y qué cosa te queda? Mira, ve. Te queda que h2 es igual a qué. ¿Ah? A ver, acá te quedaría, sí, 2g por h1, correcto. Y acá 2g se va, te queda 4, ¿no? Entonces h2 va a ser igual a 4 veces h1. Listo. Ahí está la clave. Ujú. Mejor.
Bien, chicos, ¿cómo vieron entonces acá el tema? Tomen nota. A ver, vamos a ver si tuvieron alguna pregunta. Ya, muchachos, a ver, ¿qué tal? Nada, todo claro, muy bien, Nicole. Ya, bien. A ver, si tuvieran alguna duda, alguna inquietud, a ver, me la hacen saber. Tenemos unos minutos solamente, unos cuantos minutos. Ya el día viernes vamos a nosotros a trabajar pues con la pregunta 7, 8, 9 y 10, ¿no? ¿Está bien? A ver, ustedes ya más o menos, a ver, deben estar ahí. A ver, intenten a ver si alguien de repente logra resolverlo en estos 2 minutos que tenemos. ¿Ya? Porque ya no lo voy a resolver ya. ¿Salió, chicos? ¿Les salió o no? Nada, muchachos, ¿les salió o no a las 7? Ya, chicos, ya lo vamos a ver el día viernes. Ya tenemos hasta el día viernes para que puedan resolver esa pregunta y las subsiguientes también, ¿ya? ¿Está bien? Acuérdate, en la 7, por ejemplo, un detallito, un detallito. Recuerda que al mismo nivel, cuando sube y cuando baja, tiene la misma rapidez. ¿Está bien? Ese pequeño detalle tienes que acordarte ahí, ¿ya? Bien, muchachos, ya nos vemos el día viernes. ¿Está bien? Ahí nos quedamos. Chao, chicos. Cuídense, muchachos. Chao. Gracias, gracias a ustedes. Chao, Nicole. Ahí está la sobrina Quiroz. Muy bien, también. Vaya, vaya. Chao, muchachos. Chao, cuídense.